días al doctor José Ramón Cosío esta mañana de martes. Hola José Ramón, bienvenido, ¿cómo estás? Saludos. Bien, hola Carmen, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues con muchos temas y muchos asuntos que, bueno, te propongo analicemos o analices para el público y, bueno, pues te propongo algunos asuntos que, bueno, en estos últimos días han dado mucho de qué hablar. Déjame iniciar con este tema del que, por cierto, ayer hablábamos con la mesa de lunes con Lorenzo, Denise y Sergio, sobre este bloque opositor amplio llamado BOA, que, bueno, salió de un documento de cuyo origen nadie tiene claridad, no se sabe el origen, no se sabe la autoría con claridad de quién hizo ese documento, pero bueno, al final hay varias interpretaciones sobre por qué el presidente de la República decidió decidió en su conferencia matutina en Palacio Nacional exponer junto con el director de comunicación social, el jefe de la comunicación social de la presidencia, Jesús Ramírez Cuevas, ese documento. Y bueno, ahora, entre otras cosas, ya hay una denuncia ante el INE por parte de Acción Nacional y otras derivaciones. Pero en general, ¿qué es lo que estás viendo, doctor Cosío, con cosas como esta? Pues mira, efectivamente me pareció muy extraño, hay que decirlo, que el presidente de la República, lo voy a decir así, se prestara a leer un documento cuyo origen él mismo no lo sabe, y eso creo que ha quedado muy claro, no ha podido determinar en dónde. Yo leí, como me imagino muchas personas, el documento. Lo que me pareció más curioso, y lo voy a decir así, es que no hay ninguna ilegalidad en ninguna de las acciones que están ahí presentadas. Que unos medios de comunicación sean más favorables o menos favorables al presidente, que unas personas no estén de acuerdo con todo o con mucho de su acción política, que unos gobernadores también, que algunas empresas o empresarios no estén satisfechos con su gestión. La verdad, yo no encontré en ese documento, lo voy a decir así, nada perturbador. No se está hablando de un proceso para descarrilar al gobierno, no se está hablando de un intento de golpe de Estado, cosa que sería absolutamente grave y completamente reprobable. Se están planteando acciones políticas legítimas, legitimadas por el orden jurídico de personas que pueden estar más o menos de acuerdo con el presidente. Creo que ahí hay un error muy serio, no solo en haber sacado un documento cuyo origen, insisto, y tú lo decías muy bien, no se conoce, sino, bueno, supongamos que todo lo que está en ese documento es verdad. ¿Qué tendría de extraordinario, qué tendría de grave en una democracia que no todas las personas coincidan con la posición política del jefe del Estado mexicano, uno, y dos, que la acción que quieren llevar a cabo en contra del jefe del Estado mexicano esté marcada o esté encausada por cauces o por vías legales? La verdad me pareció pues un distractor, creo yo, o un elemento donde el presidente pudo haber sobredimensionado el propio documento, la intencionalidad de quienes están ahí, pero insisto, si uno se hace la pregunta así simple, bueno, supongamos que todo eso es verdad, supongámoslo, ¿qué tiene de malo en una democracia? Ese sería un punto para mí muy importante, de verdad. Bueno, pues ahí está, digamos, el asunto con todas sus vertientes y en todo caso también es verdad que, pues déjame decirlo de esta manera, doctor, el presidente, bueno, casi que cualquier político, pero en este caso el presidente de la República, pues para efectos prácticos en términos políticos también requiere una figura adversarial, digámoslo así, en este caso una cosa que se llama BOA, que bueno, pues en el fondo ya dio para la chunga en realidad con el tema de la Sonora Santanera y todo lo demás, pero bueno, al final de cuentas también hay un elemento en donde esa oposición, que por supuesto debe existir en una democracia, o varias oposiciones a un gobierno organizadas y vigorosas para poder hacer contrapeso y poder mostrar lo que no funciona de un gobierno y tener, digamos, la sociedad opciones de análisis y de revisión de los temas importantes o de interés público. Bueno, es cierto que tenemos en México pues una dominancia muy importante de la figura presidencial, es un presidente muy popular, independientemente de que por razones obvias del desgaste propio de gobierno pues ha ido retrocediendo espacios en las encuestas, pero al final de cuentas tenemos hoy una figura muy popular que tiene una fuerza política innegable desde la presidencia, en el Congreso, con lo que Morena, que es su partido al final de cuentas, obtuvo en
en una elección que arrasó finalmente. No ha logrado la oposición, en todo caso, mostrarse pues como una fuerza política o varias fuerzas políticas importantes en estos tiempos. Hay un tema que desde luego cuando aparece esto da idea, y algunos así lo interpretaron, que casi que le conviene al presidente que existiera. Hay incluso la idea de si fue o no promovido desde el propio poder político dominante o en poder en ese momento en funciones. Ahí tenemos un mapa político electoral en un proceso que ya arrancó, porque estamos a un año de distancia del proceso intermedio. Está la idea de un proceso revocatorio, ¿no? O sea que de aquí a los próximos meses el tema electoral cruzará de lado a lado las acciones de todo el mundo. Fíjate que sí, y en uno de los programas que estamos, y que tú lo estás siguiendo, y muchas gracias que lo sé, que estamos llevando a cabo los viernes, hemos estado también analizando esta parte política, esta parte electoral. ¿Qué sigue? ¿Qué situaciones se están presentando? Tenemos problemas con las elecciones de Hidalgo, de Coahuila, eso es un asunto serio, otro día lo podríamos tratar de forma más extensa, pero también se empieza a complicar el panorama de las elecciones federales. Una cuestión que platicaba yo con María Marván y con Rosa María Cano es esto. En México la forma de llevar a cabo el proceso electoral es muy presencial, hay que capacitar personas, hay que ir a las casas, es decir, es una forma no electrónica, no mecanizada, digámoslo así, sino que tiene que estarse participando directamente con las personas. No sabemos todavía cuál va a ser la extensión de COVID, tampoco sabemos si va a haber un rebrote en noviembre, y que se puede juntar, esto ya se ha dicho mucho, con la influenza estacional, o si puede tener un rebote el año que entra, pero sí me parece que es extraordinariamente importante, y afortunadamente Lorenzo Córdoba ya mandó unas señales de que el INE está comprendiendo cabalmente el problema. Ahora falta ver todo el proceso de implementación. ¿Qué va a pasar con las elecciones del año que entra? Porque hay que recordar, las elecciones, el proceso electoral empieza a finales de este año y es una marcha muy grande para una elección muy grande, con un número enorme de casillas, personas, representantes de partidos, ya sabemos todo eso, que lo acabamos de vivir hace un par de años. Entonces es un proceso muy grande. A mí me preocupa mucho que si la elección no se realiza muy ordenadamente, muy transparentemente, a pesar o dentro de COVID, como lo queramos llevar, esa falta de limpieza en el proceso electoral pueda afectar a la democracia, a la legitimidad democrática, y eso pudiera tener también una consecuencia electoral, no solo electoral, perdón, sino democrática en general. Este sí me parece que es un asunto central, porque tampoco tenemos muy clara la variable COVID. Entonces, ojalá que, además de las sobrecargas que ya empieza a tener la democracia mexicana por todo el proceso de tensión, no se nos vaya a entorpecer el proceso electoral y nos genere un efecto adicional, como puede suceder, o de hecho ya sucedió en Hidalgo y en Coahuila, que tuvieron que posponer la elección de julio, porque no se puede realizar, pues salvo que queramos que un número mayor de personas resulten contagiadas, y probablemente de ese número total, algunas fallecidas. Y como esto es indeseable que suceda una u otra cosa, pues se pospone la elección, con consecuencias importantes, insisto, para la integración de los órganos y el proceso democrático en general. Ni más ni menos. Bueno, ya le pasó al mundo, le está pasando al mundo. Hay varias elecciones pospuestas en el mundo y bueno, pues México no podría ser la excepción, en dado caso, si es que el COVID-19 continúa en una circunstancia de la que actualmente pues estamos dando cuenta, desde luego. Y hablando de COVID-19 y de las decisiones a tomar, bueno, ¿qué te parece el planteamiento que ha hecho el presidente ya del fin de semana para acá con mayor fuerza, en términos de decir hay que salir? Incluso la expresión es hay que recuperar nuestra libertad en esos términos, con los cuidados, con la sana distancia, pero el tema de volver a salir en un momento como este, pues es el gran dilema de todos los países otra vez. Estamos viendo como, por ejemplo, Francia, nos decía nuestra colega Florencia Ángeles desde allá, nuestra colega en París esta mañana, bueno, como Francia ya está en verde, y bueno, pues están apostando porque pueden reactivar pueden reactivar las tareas productivas y el trato social en los bares, en los restaurantes, en los cafés y todo esto. Bueno, en el caso mexicano estamos con los datos oficiales cada día expuestos por el doctor López-Gatell, por un lado, por otro lado
el presidente de la República lanzando esta idea de hay que salir, hay que recuperar la libertad con el cuidado del caso, etcétera, incluso con un decálogo que ha sido bastante comentado y algunos lo han sometido a la crítica porque al final de cuentas son mensajes pues más en el ámbito de lo espiritual, de la buena salud, del come frutas y verduras, como decíamos ayer, en fin, exacto. Esos son los llamados de las últimas horas y días desde el gobierno de la República. Mira, yo estoy entiendo muy bien el dilema en el que está el presidente de la República. Acabamos de perder un número muy grande de empleo formal, esto me parece que es tremendo. Hoy los periódicos en la mañana, varios de ellos anuncian el número de empresas que han desaparecido. Se estaba hablando de los problemas de la industria aeronáutica mexicana. En fin, empieza esto a tener un proceso muy, muy grande de destrucción de la economía, de parálisis, la situación de las personas que no tienen un ingreso fijo, la falta de una respuesta eficaz, hay que decirlo, del gobierno de la República. No se ha podido establecer un salario de emergencia, un tipo de apoyo, en fin, hay una gran cantidad de elementos. Entonces, de un lado eso está gravitando y del otro lado, pues la situación muy riesgosa de la salud. A mí en lo personal, con lo que platico en los programas, con lo que he estado estudiando, con las personas que me parece que saben de esto, sí creo que estamos en una situación de enorme riesgo con la apertura, porque el desfase de la información que se nos da todos los días a las 7 de la noche en la conferencia del doctor López-Gatell con relación a lo que está aconteciendo es muy grande. El viernes pasado en el programa 2020 de la pandemia tuvimos al maestro Romero que hizo un análisis muy puntual de las actas de defunción en la Ciudad de México y solo en la Ciudad de México, y encuentra que hay un desfase entre el número de casos reportados de muertos por COVID por el gobierno con relación a las actas de defunción que se están dando atípicamente comparando con los años anteriores. Entonces creo que estamos en una situación con poca información para hacer esta apertura tan general. Insisto, entiendo el problema económico, pero me parece que sí se está poniendo en riesgo a la población. Ahora, la idea del semáforo, con toda franqueza, me parece una idea muy confusa. Esta idea rojo, naranja, amarillo, verde, con actividades como en una especie de matriz señalándolas, tampoco me parece que sea el mejor mecanismo. Y los disparadores del cambio de luces, por decirlo así, como si fuera o como es un semáforo, también son muy graves. ¿Por qué? Porque se está considerando el número de camas ocupadas en hospitales, cuando creo que no es el único indicador. Hay otros tan o más importantes como este que se podrían estar o podrían estarse levantando. Entonces sí creo que la población está saliendo en una condición de alto riesgo, en un momento de ascenso todavía de la curva, de la famosa curva. La curva no se ha aplanado, la curva ni siquiera entra en una condición de meseta. Para que entre en una condición de meseta tendríamos que tener 14 días consecutivos sin que esto hubiera aumentos. Creo que es una situación de verdad muy riesgosa para la población. Y creo que la manera en la que se ha transmitido esto de recuperemos las libertades, creo que lo que hace es empoderar a las personas y desde el lado de la autoridad hacerle creer a las personas que también tienen la necesidad de salir, que pueden salir en condiciones de mayor confianza a las que en principio están en posibilidades de salir. Entonces sí, lamento, creo, ojalá sea una tontería, pero podríamos entrar en una fase de rebrotes en las próximas semanas, y esto creo que sí sería muy, muy lamentable que lo enfrentáramos. Bueno, dentro de las cosas que se están analizando y se someten a crítica de la actuación de la presidencia está el tema de las giras, ¿no? Está el presidente de la República, pues en este mensaje de hay que salir con cuidado, hay que salir con sana distancia, pero hay que salir, hay que recuperar los espacios, y él mismo pues ha decidido reanudar sus giras. Y bueno, se dan escenas como las de ayer, que ayer vimos, bueno, pues como en Jalapa un grupo de personas, pues con todo el derecho al final de cuentas, porque son historias tremendas, las personas que están viviendo casos de desapariciones en sus familias, su entorno más inmediato, y entonces, bueno, le reclamaban al presidente que se bajara de la camioneta, rodearon la camioneta, etcétera. Yo creo que
hizo bien en no bajarse porque hubiera sido una circunstancia muy compleja dado el número de personas que estaban ahí y lo alterado de los ánimos del reclamo. En mi opinión, claro, cada quien tendrá sus puntos de vista. Podemos discutir mejor el origen mismo, que es la decisión de hacer giras en este contexto de cosas. Así que se da esto que incluso hace ratito, José Ramón, en la conferencia de prensa el presidente comentó y bueno, pues dijo que había sido una situación incómoda, que al final de cuentas tuvo que hacerlo por la circunstancia sanitaria, pero bueno, la escena y la imagen nos conduce a varias cosas. Uno, las giras del presidente. Dos, el reclamo de las personas sobre el tema de los desaparecidos en México. Tres, el reclamo que le hacían algunas personas que le gritaban que, pues sí, que atendía a la mamá del Chapo, pero no a ellos, en pocas palabras. Y bueno, todo eso en la misma gira y en ese momento donde, bueno, pues creo que lo que hay que poner por delante es el llamado de esas personas, el reclamo a la autoridad, al jefe de Estado, por los casos de desapariciones forzadas en este país que se han ido acumulando a lo largo de los años y que se convierten en una montaña y que en algún momento, bueno, pues esas personas deben tener una respuesta de algún tipo por parte precisamente del Estado y de sus autoridades. Así que este momento de la gira por Veracruz, pues engloba todo esto, José Ramón. Fíjate que sí, yo tuve la oportunidad de trabajar con los grupos de familiares de personas desaparecidas en Veracruz. Me invitó la Cruz Roja, el Comité de la Cruz Roja, y estuvimos trabajando allí un par de días con ellos, tratando de ver qué era la declaración especial de ausencia, en fin, varios temas. Y sí son personas que llevan años trabajando. Este estado de Veracruz, como muchos otros en el país, no tiene capacidades institucionales para resolverle los problemas. Cuando estaban ahí me contaban algunas de las madres, lo que voy a contar es tremendo, que la propia autoridad le pedía no abrir las fosas o no seguir, voy a decirlo así, escarbando, porque no tenían capacidad para tomar los restos que estaban ahí, clasificarlos, ordenarlos, llevarlos, hacerles por esto. Le decía algo así como: ya sabemos que ahí hay una fosa, por favor no la abra porque se preserva mejor los restos cuando está tapada. Entonces, imagínate la angustia de decir, y si estuviera ahí la persona que llevo tantos años buscando, el familiar, el hijo, en fin, y son estos colectivos básicamente integrados por mujeres. Entonces es una situación muy desesperante. Estas no son desde luego personas que las haya mandado nadie, ni quisieron ni molestar al presidente por un acto político. Son personas, como tú lo dices muy bien, que tienen una necesidad del alma, una necesidad profunda de encontrar una respuesta a lo que no la ha tenido durante años. Eso es por un lado. Y por otro lado, yo en lo personal, como ciudadano, a mí me gustaría ver al presidente de la República, lo voy a decir así, trabajando en Palacio Nacional con los gobernadores, con los presidentes, con los secretarios de Estado, tratando de ser el líder de el proceso de planeación, de decisión, de articulación de los temas de la pandemia y de los temas económicos que se nos están viniendo encima. El tema es quién está tratando de hablar, quién está articulando, voy a ponerlo en la parte económica, con el sector privado, quién está viendo qué empresas están quebrando, cómo se está haciendo toda esta cuestión. Yo la impresión que tengo es que el presidente ha delegado esto en cada uno de los secretarios de Estado. Me parece que al no tener nosotros, como en otros países, un vicepresidente de gobierno, al no tener un jefe de gabinete, al no tener una figura articuladora, pues están haciendo los secretarios lo que pueden con las herramientas que pueden, pero no hay alguien que se siente y que haga todo el proceso de planeación. Yo en lo personal, con el mayor respeto, yo desde luego en esto no podía más que decirlo así, creo que el presidente de la República sí debía sentarse e, insisto, llevar a cabo un proceso de articulación general. Hay varios gobernadores, no solo de Acción Nacional, hay de varios partidos políticos que están planteando reivindicaciones muy fuertes, quieren ir a un nuevo pacto fiscal, están viendo cómo plantean controversias constitucionales contra determinadas acciones del gobierno federal. Sí, creo que se está desarticulando también el esquema federal. Creo que en este momento el presidente de la República, no como presidente, como jefe de gobierno, sino como jefe de Estado nacional, debiera convocar, insisto, a este conjunto de personas, trabajar más de cerca con CONAGO, trabajar más de cerca con la Asociación de los Presidentes Municipales y dar marcha política a todos estos casos.
Me temo que si eso no se hace, y con este semáforo que tan pocas cosas dice y que es tan precario en sus indicaciones, nos vamos a encontrar previsiblemente con rebrotes en la pandemia y con una situación económica crecientemente disminuida. Y eso pues no hará más que tensar más las cosas, generar un proceso político muy difícil, hacer que el 21 se constituya en un momento definitorio de la vida nacional con una enorme tensión política, social, económica, cultural, etcétera, y eso pues me parece que no pinta bien para nadie, ¿no? Entonces, yo creo que las giras, más allá de ese contacto que por otra parte no se puede tener, hoy lo decía el presidente en la mañana, no me puedo acercar a ustedes porque tenemos que mantener la sana distancia. Entonces, ¿cuál es el objeto político de esa? No hay cercanía, no puede haber diálogo, y al mismo tiempo me parece que estamos perdiendo la coordinación que el jefe de Estado mexicano debiera estar haciendo con una gran cantidad de actores sociales, económicos, de todo tipo, para tratar de ordenar, de atemperar estos elementos. Bueno, pues entramos en la parte final de la mesa, José Ramón Cosío. Déjame proponerte para cerrar un tema pues importante. Ayer que fue el Día Mundial del Viento, has de saber que hay un Día Global del Viento, y bueno, pues cada 15 de junio se conmemora este día para pues reflexionar o echar por delante el tema de la energía eólica y todo lo que esto involucra. Así que bueno, en el marco del Día Mundial del Viento, déjame poner el tema de la cuestión judicial que ha ido avanzando en términos de frenar las decisiones del gobierno en relación al tema de las energías renovables, o más que las energías renovables, la decisión que se ha tomado en función precisamente de un esquema que favorece a la Comisión Federal de Electricidad y que, bueno, pues detiene lo que serían proyectos en materia de energía alternativa. Lo que estamos viendo es que una organización de la que forma parte, una organización que se llama Defensa Colectiva, y una experta en materia energética que es Miriam Grunstein, pues fueron a tribunales y pues un juez, un juzgado especializado en competencia, la semana pasada, el jueves, si no me equivoco, les concedió de manera definitiva medidas de freno para precisamente este documento, este acuerdo del Centro Nacional de Control de Energías, el CENACE, y lo que hizo la propia Secretaría de Energía con esta política llamada de confiabilidad, publicada el mes de mayo pasado. Entonces tenemos las decisiones de la CENER, las decisiones de la CENACE, la iniciativa de impugnarlas judicialmente y las resoluciones, en este caso, de un juzgado especializado en materia de competencia económica, que bueno, pues al final de cuentas le está en esta parte del proceso concediendo razón a esta Asociación Civil Defensa Colectiva. Y esto, bueno, pues para efectos prácticos significa la suspensión en estos momentos de esta política del gobierno de la República. Bueno, estamos en un momento en donde el Poder Judicial va a jugar un papel muy importante en esta materia que es enorme. Fíjate que sí, cuando salieron los decretos ahí hay dos elementos. Primero, el CENACE efectivamente dictó un conjunto de medidas para llevar a cabo esta suspensión. Y ahí se presenta un problema técnico muy interesante, técnico jurídico, no técnico energético, sobre el órgano competente. ¿Puede el CENACE dictar estas disposiciones o estas disposiciones le corresponden a la Comisión Reguladora de Energía? En el primer acuerdo. Y en el segundo, le corresponden a la Comisión, a la Secretaría de Energía o a la Comisión Reguladora de Energía. Tú te acordarás que hace años, yo todavía estaba en la Suprema Corte, tuvimos unas discusiones interesantísimas en el sentido de qué podía hacer la Secretaría de Comunicaciones y Transportes frente a lo que podía hacer el IFETEL o después COFETEL. Ese es un asunto importantísimo de definición. Creo que en materia de telecomunicaciones ha ido quedando claro que la Secretaría puede hacer algunas cosas,
pero el IFETEL ya puede hacer otras cosas distintas. Me parece una discusión central, porque en el principio se decía, no, todo corresponde a la Secretaría de Comunicaciones, y lo que la Corte dijo es, hay cosas, por decirlo así, que son de la Secretaría y hay cosas que son del Instituto de la Comisión. Entonces, esa es una discusión. En el sector energético, esta discusión, hasta donde me acuerdo, no se había presentado. Aquí lo que se va a dilucidar es qué cosas le corresponde hacer a la Secretaría de Energía, qué cosas le corresponden hacer a la Comisión Reguladora de Energía. Desde mi punto de vista, la Comisión Reguladora no es un mero apéndice, no es un órgano ahí adicional o subordinado a la Secretaría, sino que tiene su propia competencia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que existe una apariencia de buen derecho que deben estar considerando los jueces de distrito, en el sentido de decir, es probable o es altamente probable que la Comisión Reguladora de Energía tenga competencias propias distintas y, por supuesto, ejercibles por ella misma respecto a la Secretaría de Energía o a la CENACE. Esto debe ser el argumento del juez. En consecuencia, voy a paralizar todas estas acciones, las que había prohibido o las que había limitado el decreto a los que tú te estás refiriendo, hasta en tanto resolvemos el fondo del asunto. Y en el fondo del asunto se va a discutir el tema competencial. Es muy probable, por el tipo de argumentos que se deben estar dando ahí, que el asunto termine de resolverse en el juzgado de distrito, vaya después al colegiado y finalmente se resuelve en la Suprema Corte. Y creo que la discusión en la Suprema Corte va a ser importantísima, porque a semejanza de lo que aconteció hace 10, 12 años en varios de los ciclos que tuvimos de impugnaciones entre los institutos, la Comisión y la Secretaría de Comunicaciones, se defina qué es lo que efectivamente puede hacer, insisto, la Secretaría y la Comisión Reguladora. Pero ahí hay una discusión importantísima, porque pues efectivamente se definirá si los particulares tienen un sustento jurídico, si la CRE tiene un sustento jurídico, y esto pues irá aclarando las cosas. Pero por lo pronto, como lo dices tú y lo dice muy bien Miriam, que tanto sabe de estos temas, las cosas están paralizadas, los particulares pueden seguir produciendo su energía hasta en tanto se resuelva, como se dice en el argot judicial, el fondo del asunto. Pues vamos a ver en qué termina esta historia, porque más temprano decíamos, José Ramón Cosío, de una carta que se envió a los secretarios de Estado del gobierno de Donald Trump, quejándose de México por el tema de la energía y las inversiones, a unos días ya de que entre en vigor el nuevo Tratado de Libre Comercio, el TEMEC famoso. Fíjate que sí, y ese también es un asunto que me preocupa. Entiendo la condición de muchos inversionistas, pero me parece que cuando en México no hay diálogo, cuando en México no se pueden estar cumpliendo las condiciones jurídicas, cuando lo que decíamos, no hay oficio político, no estoy hablando de grilla, sino de oficio político, de ánimo de ir resolviendo los problemas, los inversionistas empiezan a acudir a sus gobiernos, y los gobiernos desde fuera empiezan a generar presiones en México. No quiere decir que yo esté a favor de esto en modo alguno, pero me parece que esto lo podemos ver todo el tiempo en todos los procesos históricos. Y eso también me parece que desde fuera empieza el Estado Nacional a recibir una gran cantidad de presiones. Eso por un lado. Y por otro lado hay un asunto que también me preocupa mucho. Una cosa es promover juicios de amparo para que en los juicios de amparo permitan a las empresas seguir produciendo, seguir haciendo sus actividades, y otra completamente diferente, aunque también de carácter jurídico, es la posibilidad de que empiecen a demandar al Estado mexicano por las decisiones que está tomando en los tribunales internacionales o en los tribunales nacionales. Algunos de ellos, como tú muy bien lo dices, tienen que ver con TEMEC, con paneles arbitrales. Entonces, esas cuestiones, ojalá que las hayan también calculado, porque una cosa es que yo diga, bueno, sí estoy produciendo, me han dejado producir en razón de un amparo. Otras empresas no habrán alcanzado a promover el amparo, por las razones que sea, pero sí pueden empezar a demandar al Estado mexicano en esos tribunales, o ejecutar del TEMEC, o ejecutar las cláusulas arbitrales, empezar en un determinado momento al pago de indemnizaciones o determinación de compensaciones, porque no se están cumpliendo los términos jurídicos. Entonces, creo que esto apenas empieza y se va como abriendo una gran cantidad de cuestiones.
Me supongo que muchas gentes dirán, México es un Estado soberano, y sin duda lo es, y nadie podría discutirlo, pero también hay que tener claro que en su carácter de Estado soberano se firmaron estos pactos, se firmaron estos convenios, se firmó el propio TEMEC, lo ratificó el Senado de la República, en su momento se dijo que era un instrumento muy importante, como yo creo que lo es, pero tiene sus consecuencias en el no cumplimiento del conjunto de condiciones que se están ahí estableciendo. Entonces, también por ahí nos pueden empezar a aparecer frentes muy importantes que después compliquen todavía más la acción de gobierno que se está llevando a cabo de por sí en condiciones muy, muy difíciles por la pandemia y por los efectos económicos que ya está teniendo sobre todo el país. Pues seguiremos de cerca todo esto, José Ramón Cosío. Gracias por estar aquí para comentar y analizar estos temas importantes en México. Gracias y hasta la próxima. Buenos días. Gracias, Carmen. Hasta la próxima. Gracias y buenos días.